Hablando Vida, alentándote para que en todo tiempo tus oídos estén atentos a la única voz que merece ser escuchada. Hola, ¿cómo están? Siguiendo con el tema de la ansiedad, hoy vamos a hablar sobre algunos tipos principales de trastornos de ansiedad. Cada uno tiene sus características particulares y vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hablar al final sobre el tratamiento. Luego en el próximo audio intentaremos dar algunos tips para ayudar a manejar la ansiedad y explicarlos un poquito más. Vamos a hablar en primera instancia del trastorno generalizado de ansiedad. Las personas que tienen este trastorno tienen miedos o preocupaciones recurrentes como por ejemplo la salud, la situación económica y con frecuencia tienen una sensación constante de que algo malo está por suceder. La causa de estos sentimientos intensos de ansiedad puede ser difícil de identificar. Sin embargo, los temores y las preocupaciones son muy reales e impiden muchas veces que las personas se concentren en sus tareas diarias. ¿Cuál sería el problema en este caso? Acá sería el estar constantemente preocupados. Quiero marcar la diferencia entre estar ocupados, o sea, estar ocupándote de lo que hoy sucede, de lo que hoy tenés que resolver, pero la preocupación es una ocupación anticipada de un suceso que aún no ha ocurrido. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizado hace que la persona esté todo el tiempo, suelo decir, en el futuro, con hambre de futuro, con necesidad de controlar lo que va a suceder la semana que viene, el mes próximo, el año próximo, y eso le impide disfrutar el día a día. Entonces, un problema de salud, como decía recién, una situación económica, es lógico que uno tiene que ocuparse, pero ahí donde está la diferencia. Una persona con un trastorno generalizado de ansiedad está todo el tiempo anticipando posibles problemáticas a futuro que ni siquiera hay en el día de hoy, en el día que están atravesando, una posibilidad cierta. Es como que todo el tiempo está en lo que llamo una especie de estado de alerta. Otro trastorno es el trastorno de pánico. Este trastorno implica sentimientos repentinos, intensos y no provocados de terror y pavor. O sea, que no es que pasó algo, no es que, no sé, hay un robo alrededor mío, pasó un robo y uno intensa y entra en un estado de pánico. Eso sería un pánico lógico. Por lo general, las personas que tienen este trastorno desarrollan mucho miedo respecto a cuándo y cómo se producirá su próximo ataque de pánico y en consecuencia a menudo limitan sus actividades. El ataque de pánico en sí es una vivencia real de muerte. La persona siente que algo le está pasando, que se va a morir y que nadie la puede ayudar. Es un momento muy intenso, es un momento que dura poco, pero que es muy intenso. Por eso que también hay que saber acompañar. Muchas veces en este tipo de situaciones hay que estar cerca, convencerle que ya va a pasar, tratar de tocar la mano, ir viendo distintas formas de intervenir, pero de manera asertiva. Por lo general, como desconocemos, intervenimos de una manera no muy asertiva. Esto ya es un trastorno. Uno puede tener una sensación de angustia porque viene atravesando una problemática, pero los trastornos de pánico, el ataque de pánico aparece de repente. La persona a lo mejor está en el trabajo, todo está bien, y de repente empieza esa sensación de dolor en el pecho, taquicardia, y es tan intensa que siente, por eso digo que es una vivencia real de muerte, de que algo malo va a pasar. No es un como que. La persona no puede sentir, siento como que, no. La persona siente que le está pasando, que se va. Es muy desesperante la situación, por eso es importante estar informado para saber cómo atender en esta situación. Otro trastorno relacionado con la ansiedad incluye a las fobias o miedos intensos. Los miedos son normales, pero cuando el miedo
se eleva de una manera que te inhabilita, que te paraliza, ya estaríamos hablando de algún tipo de fobia. Estas fobias pueden tener que ver con determinados objetos o situaciones. Por ejemplo, miedo a una fobia a viajar en un avión, una fobia a situaciones de encierro, por ejemplo, y esto lleva a que la persona no pueda subir en un ascensor, por ejemplo, eso sería una claustrofobia. Las fobias específicas pueden incluir situaciones como encontrarse con determinados animales, como decía recién, volar en un avión, etc. Vamos a otro trastorno. El trastorno obsesivo-compulsivo. Se caracteriza por sentimientos o pensamientos persistentes, incontrolables, no deseables, y que genera rutinas o rituales que realizan las personas para tratar de evitar liberarse de esos pensamientos compulsivos. Ejemplos de compulsiones comunes incluyen, por ejemplo, lavarse las manos varias veces, limpiar la casa varias veces. Por ejemplo, tenía una paciente que ella lavaba la ropa más de 6 veces, porque cuando sacaba la ropa, por ejemplo, ella encontraba un pelito en la ropa y sentía que ya toda la ropa se había ensuciado y por lo tanto necesitaba, por eso digo la palabra necesitaba, porque es un pensamiento tan compulsivo que la persona difícilmente pueda correrse de esa sensación, de esa percepción de que, por ejemplo, como en este caso, toda la ropa se había ensuciado por ese pelito. Por eso que todos estos trastornos de ansiedad que ya rozan con lo patológico necesitan el tratamiento adecuado. Vamos a otro tipo de trastorno, que es el trastorno de estrés postraumático. Algunas personas que han sufrido graves traumas físicos o emocionales, como por ejemplo los producidos por un desastre natural o un accidente o un delito grave, pueden experimentar este trastorno de estrés postraumático. Los pensamientos, sentimientos y patrones de conductas se ven seriamente afectados por recuerdos de esos sucesos, a veces durante meses o incluso años después de la experiencia. Acá tuvimos en Rosario un caso, el caso de la explosión en calle Salta, donde las personas que tuvieron y vivieron todo lo que fue esta catástrofe, por mucho tiempo les ha costado dormir, no pueden acercarse a lo mejor a un edificio, por eso que son situaciones, como les decía, con rasgo patológico, que necesitan sí o sí de algún tipo de tratamiento. Principalmente el tratamiento tiene que ver con la psicoterapia e incluso a veces es necesario, en muchos casos, psicofármacos. Y esto me parece importante poder hablar de los psicofármacos porque las personas en general le tienen mucho temor a los psicofármacos. Y los psicofármacos son tan necesarios como la psicoterapia. Una psicoterapia apropiada, y este tratamiento con una psicoterapia apropiada y sin caso que necesitara psicofármacos, llevará unos meses que la persona vuelva a encontrar un nivel de ansiedad adecuado. Por hoy dejamos y seguimos en un próximo audio.